Ya, entonces vamos a hacer la P2 y la P3 del auxiliar 7 y 8, que le subí el enunciado, que está acá. Entonces, vamos con la P2. Recuerden que yo siempre doy décimas por participación, así que si es que alguien cuando pregunte quiere participar, aproveche, ¿ok? Ya, entonces la P2 nos dice, Premium Wines, productor de vinos de mediana calidad, ha mantenido ventas y utilidades estables en los últimos 8 años. Aunque el mercado de vinos de mediana calidad ha crecido un 4% anual, esta empresa, Premium Wines, no ha podido participar de este crecimiento. O sea, no ha tenido las ventajas de este crecimiento a nivel de plata. Para aumentar sus ventas, la empresa está estudiando una campaña de marketing que se centra en publicar regularmente anuncios en las principales revistas de alimentos y vinos y transmitir comerciales en televisión. Se espera que la campaña requiera un gasto anual deducible de impuestos a la renta de 3 millones de dólares en los próximos 5 años. La frase deducible de impuestos significa que le vamos a cobrar impuestos a este costo, ¿ok? Y por otro lado, lo que nos está diciendo esto es que anualmente vamos a pagar un costo por la campaña de marketing. O sea, año por año vamos a pagar, sea lo que sea que queramos pagar, para ver si es que nuestras ventas aumentan, ¿ya? Entonces, este es un costo fijo. Los ingresos por ventas, como se indica en el siguiente estado de resultados, que está acá, corresponden, los ingresos por ventas, como se indica en el siguiente estado de resultados, corresponden a 2017, totalizaron 80 millones de dólares. O sea, aquí nos dicen que los ingresos constantemente han sido de 80 millones de dólares, los costos por bienes son 60, los gastos de administración son 12, los gastos de depreciación son 2 y la utilidad antes de impuestos son 6. El punto de la noticia es decir que la campaña de marketing propuesta no se inicia, se espera que las ventas continúen en este nivel durante cada uno de los próximos 5 años. O sea, si es que no aplicamos la campaña, esto se mantiene en los próximos 5 años. ¿Ok? Con la campaña de marketing se espera que las ventas aumenten a los niveles mostrados en la tabla de pronóstico de ventas, que es la de abajo. O sea, lo que nos está diciendo es que si es que nosotros aplicamos la campaña de marketing, nuestras ventas van a variar en este como número, ¿ok? O sea, el primer año va a pasar de 80 a 82, el segundo año va a pasar de 82 a 84 y así hasta el quinto año, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego se espera que el costo de los bienes vendidos continúe siendo un 75% de la venta. O sea, tenemos que entender que este 60, el costo de los bienes vendidos, corresponde al 75% de la venta. Y si nos damos cuenta, es así. El 60 es el 75 de 80. ¿Ok? Luego, se espera que los gastos generales y de administración, excluidos todos los desembolsos para la campaña de marketing, sigan representando un 15% de la venta. O sea, el costo de los bienes vendidos son un 75% y los gastos son un 15% del ingreso por ventas. ¿Ya? Bueno, y también nos dice que la depreciación se mantiene constante, o sea que no se ve afectada obviamente por la campaña de marketing. La tasa tributaria, que es la tasa de impuesto, corresponde al 20%, y el costo de oportunidad de la empresa es de 11,5%. Ya. ¿Qué es lo que nos preguntan? Determina la conveniencia de la campaña de marketing. ¿Qué creen? ¿A alguien se le ocurre lo que tendríamos que empezar a hacer en esta parte? Como inicialmente. ¿Alguna idea? Calcular el van, Ya, ¿cierto? ¿Pero el van de qué? como antes de empezar a hacer el marketing, ¿Cierto? Tal cual, tenemos que calcular el van antes de la campaña de marketing y ¿qué más? y el van de después, y ahí compararlo. Exacto, tal cual, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es hacer lo que dice el compañero, que no sé cuál es tu nombre, Luciano. Luciano. Eh, y la idea de esto es entender que cuando trabajamos los flujos por separados, como sin proyecto y con proyecto, y hacemos el delta en un solo proyecto, o sea, en un solo flujo de caja, vamos a tener exactamente el mismo resultado. O sea, nos evitamos hacer dos flujos de caja. ¿Ok? Ya, entonces, vamos con los datos. Primero, los ingresos. Nos dice que los ingresos por ventas corresponden a 80 y se va a mantener así si es que no aplicamos la campaña de marketing, ¿cierto? Que lo dice en el punto E. Si la campaña de marketing propuesta no se inicia, se espera que la venta continúe siendo de este nivel en los próximos 5 años. Entonces ahí tenemos que, y también, algo previo. ¿Cuál es el horizonte temporal de nuestro flujo de caja? ¿A alguien se le ocurre cuál es y por qué?
Cuando terminan las proyecciones de los ingresos que se podrían obtener con el marketing. Exacto, ¿cierto? Y además, si lo vemos de otra forma, también es que se espera que la campaña requiera un gasto anual deducible en los próximos 5 años. Entonces, en todos lados sale que nuestro tiempo es 5 años, ¿ok? Así que vamos rellenando los datos. Nos dice que los ingresos por venta son 80. Y todos los años son lo mismo, así que vamos llenando. ¿Ven mi Excel, cierto? ¿Chiquillos? Sí. Bueno, acá. Ya. Luego, no, ese no iba. Los costos de los bienes vendidos nos dicen que es 60 y también nos dicen que corresponden al 75% de ventas. Veamos si que son los mismos números. Entonces, recordando que los costos son negativos, tomamos esto por 75%. Y claro, corresponde, así que tiene sentido lo que nos están diciendo. Para todos los años lo mismo. Este es el primer caso sin campaña de marketing, por si acaso. Luego, los gastos de general de administración corresponden a 12 y corresponden al 15% de las ventas. ¿Será lo mismo? Me imagino que sí, ¿cierto? Esto por 15% y sí, corresponde a 12, lo mismo para el lado. La depreciación, gastos por depreciación son 2 y se mantiene con o sin campaña. Eso no nos afecta en nada todavía, pero se mantiene constante para los 5 años. La utilidad antes de impuestos, ¿cómo se calculaba? Como la suma de todos los valores antes de la aplicación de impuestos, ¿cierto? Y para el lado. Nos dicen que los impuestos son un 20%. Entonces, tomo esto por 0,2 o por 20%, ahora mismo ustedes usan su notación. Y la utilidad después de impuestos, suma de impuestos más utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Recordando que la depreciación es un bien, o sea, es algo contable y por tanto no es real y nos devuelven la plata, tenemos que devolver la parte de la depreciación, ¿cierto? Al igual que el gasto, la ganancia o pérdida de capital. Por tanto, el flujo de caja, recordando que es la suma de la utilidad de impuestos y todo para abajo, que en este caso es solamente la depreciación, nos da 6,8. ¿Cierto? ¿Dudas hasta ahora? Esta parte es súper rápida porque es bien sencilla. O sea, creo que debería ser bien sencilla si es que vieron el video anterior. ¿Dudas? ¿No? Ya, nos dicen que la tasa de descuento de nuestra empresa es 11,5%. Entonces, para sacar el BNA, el BAN, usamos la fórmula BNA, que tengo entendido que cada Excel tiene su fórmula, su nombre de fórmula, pero la mía es BNA. Hay otras que van, etc. Y aplicamos los flujos asociados, ¿cierto? Entonces, lo primero que calculamos es que el BAN de nuestro flujo sin proyecto, sin campaña de marketing, es 24,82, ¿cierto? Luego, vamos a la parte con marketing, con campaña de marketing. Veamos los ingresos. Los ingresos nos dicen que estos son con campaña de marketing, son 82, 84, 86, o sea, 82, 84, 86, 90 y 94. 90, 94. Se mantienen exactamente los mismos porcentajes que el caso anterior, entonces son, ahí es con signo negativo, esto por 75%, y tiramos para la derecha. Los gastos de administración también se mantiene el porcentaje, 0,15, 15%, y tiramos para la derecha. Y la depreciación nos decía que se mantenía constante. Comprobémoslo, a ver, nos dice, se espera, el punto H, se espera que el gasto anual de depreciación permanezca en 2 millones de dólares. Entonces, para los dos casos es lo mismo. Entonces son menos 2. Y corremos para la derecha. Algo que tenemos que entender es que la campaña de marketing es un costo fijo, ¿cierto? Y cuesta 3 millones de dólares anuales. Eso dice acá. Entonces tenemos que asociarlo a deducible de impuestos. Y con deducible de impuestos se refiere a que va antes de la aplicación de los impuestos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que entender es que en la campaña de marketing tenemos un costo asociado anual de 3 millones de dólares para todos los años. Es un gasto extra en nuestro flujo. Ahora aplicamos, como siempre, la utilidad de impuestos. Si voy muy rápido me paran nomás, chiquillos, ¿ya? Que creo que esta parte es bien rápida. Y corro para la derecha. Luego los impuestos, que es esto por 20%. Corro para la derecha. Y suma utilidad antes de impuestos más impuestos. Y corro para la derecha. Ahora, como siempre, devuelvo la depreciación, pongo el signo contrario para la derecha. Y por último, el flujo de caja final más suma de la utilidad de impuestos más
el flujo de caja final. ¿Ya? Entonces, el VAN, como siempre, VNA, la tasa y los flujos. Listo. Ya. Algo que tenemos que entender es, para poder comparar estos dos flujos de cajas, primero notamos que el VAN con marketing, o sea, sin marketing es mayor que el VAN con marketing, ¿cierto? Y esto lo que tenemos que analizarlo es de la siguiente forma. Es flujo de caja, o sea, VAN con proyecto, aquí, VAN con proyecto menos VAN sin proyecto. Y así encontramos el delta VAN, ¿ya? Entonces siempre cuando comparemos dos flujos de caja, comparamos con proyecto menos sin proyecto. Esa es la diferencia que tenemos que analizar, ¿ya? Entonces lo que encontramos acá es que no nos conviene aplicar la campaña de marketing porque encontramos un delta VAN positivo analizando el proyecto, ¿ya? ¿Dudas? Nico, yo tengo una duda con la fórmula del VAN del Excel, que creo que la Diga. clase pasada dijiste que se seleccionaba como del segundo periodo en adelante y se le sumaba el primero, Sí, algo así. exacto. La diferencia acá es que no tenemos ninguna inversión, ningún préstamo ni nada de eso. Entonces no tenemos un año cero. Estamos comparando como flujos anuales, ¿ya? Entonces no tenemos como un año, un periodo inicial de donde agarrarnos. Solamente vemos qué pasa periodo a periodo, ¿ya? Si nosotros tuviéramos una inversión, tenemos que aplicar, claro, el VAN como lo hice la semana pasada y que también lo vamos a ver en la P3. ¿Ya? Ya, perfecto. Gracias. De nada. Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo, todo lo que hice antes para demostrarle que es una paja hacer de flujos de caja, entonces le voy a explicar cómo se hace de una, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que anualmente los ingresos varían, el delta ingreso, el 2018 con respecto a los años anteriores es de 2, ¿cierto? Porque es 2 menos 80, o sea, perdón, 82 menos 80, 2, 84 menos 80, 4, 86 menos 80, 6, ¿cierto? Entonces hagamos eso. El delta ingreso del año 1 es 2, el del 2 es 4, 6, luego es 90 menos 80, 10 y 94, o sea, son 10 y 14. Los porcentajes son exactamente lo mismo, o sea, es 10 con menos, eso por 0,75, y corremos para la derecha. Luego, el delta de gasto de administración es lo mismo, por 0,15, y corremos para la derecha. Ahora, ¿cuánto es el delta de depreciación? 0. 0, ¿cierto? Porque en los dos años exactamente, o sea, perdón, en los dos casos es exactamente lo mismo. ¿Cuánto es el delta campaña de marketing? Recordando que es con proyecto menos sin proyecto. 3, ¿no? ¿3? ¿O menos 3? O sea, menos 3. No. Menos 3, ¿cierto? Porque tenemos un gasto mayor con la campaña de marketing. Entonces, y para todos los años lo mismo. ¿Dudas sobre esto? ¿Sobre lo que estoy haciendo? Luego, sumamos. Y corremos para la derecha. Aquí va a pasar algo que quizás los confunda un poco. Cuando nosotros, la semana pasada, teníamos un UAI negativo, les dije que no se le aplican los impuestos y se dejaba un impuesto cero, ¿cierto? Pero cuando trabajamos con delta, no es así. Se le aplica igual los impuestos, aunque sea negativo, porque estamos trabajando con una variación, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar la UAI, la delta UAI, y aplicarle igual los impuestos, ¿ya? Entonces lo repito. Cuando trabajamos con flujos normales, cuando solamente comparamos un solo proyecto, si es que nuestra UAI fuera negativo, recordamos que este sería 0, ¿cierto? Pero cuando trabajamos con delta, no es así. Tenemos que aplicar igual los impuestos. ¿Ok? Así funciona cuando trabajamos con delta. Es una forma de trabajo. Luego, la delta UDI es la suma, que suena mal, UDI, lo siento. Y a la derecha, y la depreciación, casualmente es 0, pero igual siempre es con el signo contrario. Y los flujos de caja, suma de UDI más depreciación, y tiramos para la derecha. Y aquí llegamos cuando aplicamos el VAN, que hice la misma fórmula, llegamos a exactamente el mismo valor que aplicar los dos flujos de caja. ¿Ok? Conclusiones. Si tenemos una comparación de dos flujos de caja, quizás no es bueno hacer los dos, quizás es mejor hacer un delta y trabajar directamente con uno solo.
¿Ya? Hay veces que los flujos son muy complicados y ahí es más difícil trabajar directamente con deltas. O cuando tenemos, por ejemplo, no sé, pues si tenemos un caso en que aquí es simple porque solamente tenemos algunas variaciones por ejemplo, del costo de la campaña marketing o algo así. Pero imagínense que, no sé, pues, una comparación de proyecto es hacer una casa y otra comparación es hacer un edificio. Ahí tenemos una comparación de costos completamente diferente. Pero en general se puede usar esta comparación. ¿Ok? ¿Dudas? Esa es la P2. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? Ya, entonces pasamos a la P3. Que esta es la última. Ya. La P3 nos dice, una empresa debe decidir cambiar una máquina manual por un sistema automático. La máquina manual, comprada hace 10 años, fue adquirida en 6.000 millones de dólares. Se está depreciando sobre un periodo de 20 años, o sea, esta es nuestra vida útil de la máquina manual, desde que fue adquirida, utilizando el método lineal con valor residual nulo. ¿Ya? Que esto en verdad es lo que siempre hemos usado, que significa que la depreciación anual es valor de adquisición partido en vida útil. ¿Ok? Por otro lado, su valor actual de mercado, o pasó una ambulancia en el sector, su valor actual de mercado es de 200 millones, pero dentro de 10 años tendrá un valor nulo. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hace 10 años, comparando con la fecha actual, hace 10 años compramos una máquina. Esta máquina tiene una vida útil de 20 años. ¿Ya? O sea, ¿cuántos años se ha depreciado? 10 años. Actualmente, mi máquina vale en el mercado, o sea, cuánto ofrecen en general toda esta máquina, vale 200, y en el futuro, en 10 años más, tendrá un valor de 0. O sea que en 10 años más mi máquina va a valer 0. ¿Ok? Eso a grandes rasgos. El punto B nos dice que el sistema automático, que es la comparación con la máquina que estoy analizando ahora, costaría, si es que la comprara, 5.200 millones de dólares. ¿Ya? Ahora, hoy. Se depreciaría en una forma lineal en 10 años con un valor residual nulo y un valor de mercado de 500. O sea, lo que me está diciendo es que mi máquina nueva va de una vida útil de 10 años y en 10 años más va a valer 500 millones de dólares, 500.000 dólares, ¿ya? Dentro del contrato de compra-venta está previsto un servicio de mantención al cabo del 5.º año con un costo de 1.000, ¿ya? O sea, cuando compre la máquina, la empresa a la que le compré está obligada a, en 5 años más, mantenerme por 1.000 pesos o 1.000 monedas mi máquina. Este sistema automático significaría la misma producción e ingresos que la máquina manual y una disminución de costos operativos de 750 millones al año. O sea, esta máquina, ¿qué es lo que está ofreciéndome? No me está ofreciendo ganar más plata. O sea, no como por ventas, sino lo que me está ofreciendo es que mis costos son menores, en 750 millones al año. ¿Ok? El punto 0 dice que la empresa está sujeta a una tasa de impuesto del 20% y un costo de oportunidad del capital del accionista del 12% anual. La compra del sistema automático se financiaría en un 100% con un crédito directo del proveedor, que se cancela en 5 años en cuotas anuales e iguales a una tasa de interés del 10% anual. La máquina manual en la actualidad ya ha sido cancelada íntegramente. O sea, la máquina, la primera máquina está pagada completamente. Eso no nos afecta en nada en nuestra inversión, pero la inversión de la máquina nueva lo haremos en base a un préstamo. ¿Ok? Ya, voy a resumir un poco la información que tengo acá porque sé que la bombardea. Tenemos una máquina antigua que compré hace 10 años, ¿ya? Esta máquina tiene una vida útil de 20 años y estoy decidiendo si es que quiero comprar otra máquina en vez de eso, pero como más eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? En que me disminuye los costos, ¿ya? Esta máquina nueva tiene un valor de 5.200 y se deprecia y se va a depreciar completamente en 10 años más, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a comparar si nos conviene o no nos conviene comprar esta máquina nueva. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a todo lo que les dije? Que fue harto. ¿No? Ya, entonces, lo que yo siempre hago es, cuando tenemos dos casos diferentes, es hacer una tabla de comparación. ¿Ya? Primero, ¿cuánto es el valor de adquisición de la máquina manual? Veamos. La máquina manual comprada hace 10 años fue adquirida en 6.000. ¿Ya? Entonces, son 6.000. El caso de la máquina automática son 5.200. 5.200, ¿cierto? La vida útil de las dos. La vida útil de la máquina antigua son de 20 años, y la vida útil de la nueva son de
10 años. ¿Ok? Solo estoy rellenando datos, por ahora. ¿Cómo se calcula la depreciación? Lineal en ambos. ¿Cierto? ¿Y cómo se hace eso? Dividiendo Valor de por dos. adquisición partido en la vida útil. Exacto. Partido en vida útil, ¿cierto? Para los dos casos. Ya. Valor de mercado en T igual 0. O sea, actualmente. Veamos esto. El valor de mercado en T igual 0 nos dice que de la máquina manual, la máquina antigua, su valor de mercado actual es de 200. ¿Cierto? Directo. 200. Ahora, si yo estoy viendo actualmente comprar la máquina, ¿cuánto vale el valor de mercado actual de la máquina automática? El valor de adquisición. Exacto. 520. 520. ¿Por qué 520? Mentira, 5200. Ah, ya, no me mientas. Ya, bacán. Muy bien, ¿cierto? ¿Alguien tiene dudas por qué vale 5200? ¿No? Ok. Luego, el valor de mercado de la máquina manual. Valor de mercado de la máquina manual. A ver, su valor de mercado actual es de 200, pero dentro de 10 años tendrá un valor nulo. O sea que en 10 años más va a valer 0, por tanto, esto vale 0. Luego, la máquina automática, ¿qué nos dice? Nos dice, se depreciaría en forma lineal en 10 años con un valor residual nulo y valor de mercado de 500, en T igual 10. ¿Cierto? Entonces, bien directo, vale 500. Tenemos un costo de mantención en T igual 5, pero recordamos que la máquina manual no tiene costo de mantención, ¿cierto? Entonces no tenemos nada para la manual, pero para la automática tenemos un costo de mantención de 1000. Eso es lo que nos decía, ¿dónde? Acá. Dentro del contrato de compraventa está previsto un gasto de servicio al cabo del quinto año con un costo de 1000. ¿Ok? Así que es bueno poner ese dato porque es una comparación que tenemos que entender. Ya, recordando un poco la materia. Aquí tenemos el valor libro. ¿Ya? Valor libro se define como valor de adquisición menos depreciación acumulada. En T igual 0. Recuerdo que tenemos dos periodos diferentes, T igual 0 y T igual 10. En T igual 0, el valor libro es valor de adquisición, que es valor de adquisición menos depreciación acumulada. ¿Cómo se calcula la depreciación acumulada? Depreciación anual por T. Cierto, la depreciación anual por T. ¿Y cuál es el T en el tiempo actual de la máquina manual? 10. 10, ¿cierto? Por menos 10 por la depreciación anual. ¿Dudas con esto? Con lo que dice recién. ¿Alguien no entendió? ¿No? Bacán. Si tienen dudas me avisan. Y lo mismo para este caso, ¿cierto? El valor libro de T igual 0, ¿cuánto es? De la máquina automática. 5200. Exacto. Nico, ¿podría ir a repetir el tema del valor libro de la manual, por favor? Por supuesto. Vamos a borrarlo. Ya, entonces, valor libro de T igual 0. Recordando que valor libro es valor de adquisición menos depreciación acumulada. Y recordando que esta máquina manual la compramos hace 10 años. ¿Cuánto es la depreciación? ¿Cuánto tiempo ha pasado entonces? 10 años. Entonces sería el valor de adquisición menos el tiempo que ha pasado, que son 10 años, por la depreciación anual. ¿Cierto? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya, bacán. Si tienen dudas, chiquillos, pregúntenos. Ya, entonces alguien dijo que el valor libro de la máquina automática son 5200. ¿Me puede decir por qué? ¿Por una décima? Porque no hay depreciación T es cero. acumulada. Cierto, tal cual. ¿Cierto? De hecho, si le damos por fórmula, sería 5200 por 0, por el tiempo pasado, por la depreciación anual. ¿Cierto? Y nos queda 5200. Luego, vamos a la ganancia de pérdida de capital. Recordando que la ganancia de pérdida de capital se define como valor de mercado menos valor libro, en T igual 0. ¿Ok? Entonces, la ganancia de pérdida de capital en T igual 0 es valor de mercado. ¿Qué valor de mercado en T igual 0 de esta máquina es esto, 200, menos valor libro? Y el valor libro son 2000. ¿Cierto? Solamente usando la fórmula. Entonces tenemos una ganancia de pérdida de capital de menos 2800. Luego, ¿cuánto es la ganancia de pérdida de capital de la máquina automática? Sería 0, ¿cierto? Pero igual lo voy a hacer por fórmula. Valor de mercado menos valor libro. 0, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa en T igual 10? Valor libro de T igual 10. Recordando que valor libre es valor adquisición, entonces
valor de adquisición, menos depreciación acumulada. Pero ahora han pasado 20 años de mi máquina, ¿cierto? Entonces son 20, porque t igual 10, 20 por la depreciación acumulada, perdón, depreciación anual. Y nos queda que el valor libre de mi máquina es 0, ¿ok? Lo mismo para esta máquina, que es t igual 10, son valor de adquisición, menos 10, porque son los 10 años que han pasado desde que compré la máquina, por la depreciación anual. Y nos queda que los dos valores libres son 0. Y ahora la ganancia o pérdida de capital en t igual 10, recordando que es valor de mercado en t igual 10, 0 menos 0. Sé que esto lo estoy haciendo, es solo pedagógico, sé que saben que es 0. Y por otro lado, el valor de mercado es 500 menos el valor libre en t igual 10. ¿Cierto? Ya, entonces aquí tenemos una tabla comparativa con todos los datos que tenemos de nuestro ejercicio. Siempre podemos hacer esto porque nos ordena un poco la cabeza. ¿Ok? Ahora también nos dicen que tenemos un préstamo, así que trabajemos al tiro el préstamo. ¿Qué nos dice? La compra del sistema automático se financiaría con un 100% con crédito directo al proveedor. 100%, entonces el 100% de la nueva máquina son 5.200. Entonces, el préstamo, ¿cuánto es? 5.200, ¿cierto? Ah, esto no lo quería hacer así. Que le voy a enseñar una fórmula mucho más sencilla que la típica fórmula de pagos que hemos usado muy pajera. ¿Ya? Luego, que se cancela en 5 años en cuotas anuales e iguales a una tasa de interés del 10% anual. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la fórmula para cuotas anuales. La semana pasada usamos para amortizaciones iguales. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra tabla de pago, que son con 5 periodos de pago. Y les voy a enseñar cómo se usa la fórmula para calcular la cuota cuando tenemos cuotas iguales. ¿Ya? En mi Excel se llama la fórmula pago. Y la tasa que nos dan es el 10%. La cantidad de periodos es cuántos periodos voy a pagar. En este caso son 5. El valor actual, el BA, es el valor de mi préstamo. Y eso, estamos listos. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula que es exactamente igual a esta. A esta fórmula de las cuotas iguales. ¿Se acuerdan que cuando vieron tabla de pagos usaron una fórmula para cuotas iguales? Bueno, esta es la misma fórmula, pero en Excel. Así le evito una paja. Creo que el Javier se la enseñó igual, pero se la he puesto por si no la vieron. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer esto, hacen pago. ¿Ok? La fórmula pago. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dale. Pero esto serviría más como para el informe, ¿no? Porque para el control no se puede usar, ¿o sí? ¿Por qué? O sea, no sé, es una pregunta, porque quizás igual evalúan como el hecho de usar la fórmula. O sea, si es que tú pones en tu control un pantallazo con esta fórmula y después usas la fórmula en Excel de pago, pues está bien, pues si... ¿Por qué les vamos a hacer anotar paso por paso si es que está la fórmula real acá? ¿Se entiende? Ah, ya, vale. Sí. Pero, sí o sí te conviene decir como, yo estoy haciendo esto porque las cuotas son iguales y esta fórmula de cuota igual y bla, bla, ¿cachai? Eso sí. ¿Ya? Ya, vale. Sí. Ya, entonces lo que me está diciendo esto es que la cuota anual es de 1.372, porque son cuotas anuales iguales, según mi enunciado que está acá, cuotas anuales iguales, ¿cierto? Entonces, anualmente vamos a pagar... y me sale con signo negativo porque en verdad es como un costo, pero en nuestra tabla de pago siempre lo hacemos con signo positivo, así que ponemos el signo contrario, ¿ok? Ya, ¿cómo se calculan los intereses? O más que eso, ¿cómo sigo? Para saber si es que todos saben hacer esto. ¿Cómo sigo? El valor del préstamo por la tasa. Exacto, Eso- ¿cierto? Exacto, ¿cierto? El valor de préstamo por la tasa, por 10. ¿Y cómo calculo la amortización ahora si ya tengo la cuota y los intereses? Cuota menos La interés. diferencia. Exacto, ¿cierto? Cuota menos intereses, ¿cierto? Y por tanto mi préstamo es igual a ¿qué? El valor anterior menos la amortización. Exacto, préstamo menos amortización. Creo que deberían estar capos en estos, así que voy a aprovechar la magia del Excel y para abajo. No sé qué pasó. Hay que mantener las celdas fijas, ¿o no? Sí, hay que mantener esta celda fija. El 10%. Esa, hay que mantener que celda fija. Esta celda fija. ¿Y qué más? Creo que sería. Ahora sí, debería funcionar. Listo. Entonces, aquí se cumple lo que nosotros buscamos, que nuestro préstamo en año 5 es igual a 0. ¿Ok?
Listo. Ahora podemos hacer nuestro super flujo de caja. Qué entretenido. Vamos. Listo. ¿Cierto? Entonces acá tenemos cómo se hace el flujo de caja. Algo que nos faltó ver es el horizonte temporal. ¿Por qué son 10 años? ¿Qué me puede decir? Porque estoy en la mitad de la vida útil del inicial cuando compro el otro, o cuando quiero comprar el otro. No me quedó claro tu respuesta. En el enunciado dicen que evaluemos a 10 años, pues, cuando se desprecie totalmente Exacto. el otro. Sí, esa es la idea, ¿cierto? Entonces, como nuestra máquina nueva se va a depreciar en 10 años más, vamos a analizar el flujo de caja a ese periodo. ¿Ok? Ya, primero, ¿cuántos son los delta de ingresos de nuestro enunciado? Oye, una pregunta. Vale. Si la máquina manual, no sé, se depreciara en 15 años más, ¿el tiempo aquí sería 15? No necesariamente. Hay veces que te pueden decir que tu depreciación de una máquina es más grande que la otra, perdón, que el tiempo de horizonte, ¿ya? Lo que tienen que entender es que cuando hagan flujos de caja, generalmente o va a ser muy directo como calcular el horizonte temporal, o van a tener que darse una vuelta media rara para poder entenderlo. Pero en general, el flujo de caja, lo peludo no es entender el horizonte temporal, ¿ya? Muchas veces le van a decir Ok. como la vida útil de la máquina A es tanto y por tanto analízalo a este periodo. Corto. ¿Ya? En todo caso, si es que pasa algo hacia el control, yo le voy a decir como cabros, este horizonte, pues, ¿ya? No se calienten la cabeza. Ya, entonces, ¿en qué estaban en los ingresos? ¿Cuánto es el delta ingreso? Aquí está la respuesta por si acaso. ¿Cuánto es el delta ingreso? Pero, 0, ¿cierto? Como dice acá, el sistema no implicaría un aumento o disminución de los ingresos, por tanto, los ingresos en todos los periodos, el delta ingreso es 0. ¿Ya? Ahora, el delta costos. Aquí también está la respuesta. ¿Cuánto es el delta costo anual? Menos 750, ¿no? Exacto, es menos 750, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la máquina, si es que yo compro la máquina manual, automática, me está diciendo que mis costos anuales van a disminuir en comparación con la máquina anterior, ¿cierto? Entonces el delta costos va a ser negativo. Perdón, no, todo lo contrario, va a ser positivo. Voy a tener una ganancia como de los costos. Voy a explicarlo de nuevo. Como yo compro una máquina automática, quiere decir que mis costos van a disminuir, ¿cierto? Entonces voy a tener una ganancia no por los ingresos, sino por los costos, ¿ya? Y eso se ve representado en el Excel como un aumento de mi flujo de caja, ¿ok? Por tanto, mi delta costos en comparación entre la máquina manual y la máquina automática es un aumento de ganancias de plata que se ve representado como un aumento de los costos, en el delta costos, ¿ya? Eso es lo importante, delta costos, no costos como tal. Los costos probablemente van a disminuir en la máquina automática, pero como disminuyen, el delta va a ser positivo. ¿Ok? ¿Se entiende un poco, chiquillos? Lo que estoy queriendo decir es que con mi nueva máquina voy a tener más plata. Esa es la idea. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, ya. Si alguien tiene una duda, chiquillos, me paran, por favor. ¿Ya? Eso principalmente. ¿Ya? Luego, la depreciación, ¿cómo la calculamos? Les dije yo que en general usamos esta fórmula para los casos más como enredados, ¿cierto? Usamos la fórmula dependiendo del signo de lo que estamos analizando. En este caso la depreciación es negativa, ¿cierto? Entonces usamos un menos y comparamos con proyecto menos sin proyecto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es menos la depreciación con proyecto, que la depreciación con proyecto la calculamos acá, con proyecto, automáticos con proyecto, menos la depreciación sin proyecto, que es esta. ¿Ok? Esa es la idea del delta flujo. Entonces la depreciación es menos 220 para todos los años. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Recuerdan qué es lo que hice? Puse el signo asociado a mi flujo, que en este caso es negativo porque es depreciación, y comparé con proyecto menos sin proyecto. ¿Ok? Y tiene sentido que sea negativo. ¿Por qué tiene sentido? Porque si nos damos cuenta, la depreciación anual de mi máquina automática es mayor que la manual, ¿cierto? Entonces mis costos son más altos que con la manual. Por tanto, tengo un delta negativo. En el caso anterior, si teníamos unos costos más bajos,
yo como que termino ganando plata, y por eso mi delta es positivo. ¿Ok? Ahí espero que se haya entendido un poco más la parte anterior. Eso. Luego, el delta mantención. Chiquillos, si tienen dudas, me paran, por favor. La delta mantención, nos decía que en año 5 teníamos un costo, ¿cierto? De 1000. Entonces, como tenemos un costo que antes no teníamos, aquí tenemos un delta de 1000, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Dudas? ¿No? Ya, para los delta intereses hacemos exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que aquí tenemos los intereses anuales y si nos damos cuenta tenemos que pagar plata que antes no pagamos. O sea, nuestro delta es negativo, ¿cierto? Porque terminamos pagando plata y vamos rellenando año por año. Esto es el pajero, pero son 5, así que no es tanto. Listo. Listo y... listo, ¿ya? Luego, aquí tenemos esta parte puede ser un poco enredada. Vamos a la ganancia pérdida de capital. En t igual 0 tenemos lo siguiente. En t igual 0 tenemos una ganancia pérdida de capital de menos 2.800. ¿Ya? Comparando los dos casos, nos damos cuenta que es directamente menos 2.800. ¿Ya? Voy a ponerlo acá, pero se lo quiero explicar en otras palabras. ¿Por qué a alguien se le ocurre que este podría ser menos 2.800? Y esta sí que es una décima porque puede ser algo complicado. En comparación con el valor libro de la máquina, estaríamos perdiendo ese dinero. Exacto. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Allendez. Jorge Allendez. Ya, aquí voy a explicar exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, nuestro valor libro en t igual 0 es... valor libro, ahí está. Es 3000, ¿ya? Pero nos están diciendo que el valor de mercado de nuestra máquina es 200. O sea, si es que nosotros vendiéramos nuestra máquina ahora, contablemente estaríamos perdiendo los 2.800. ¿Ok? Por eso, nuestra delta ganancia, o sea, nuestra ganancia pérdida de capital es una pérdida y corresponde a los 2.800. ¿Ok? Y por otro lado, ¿cuánto sería la ganancia pérdida de capital del año 10? Según nuestros datos. 500, ¿cierto? Porque lo que nos está diciendo es que si vendiéramos nuestra máquina nueva, automática, ganaríamos los 500 de igual que corresponde al valor de mercado de esa máquina. ¿Ok? ¿Dudas? Una consulta respecto al préstamo, ¿no debería ir como en el ingreso del año 0 el préstamo? Aún no termino. ¿O nada que ver? Sí, aún no termino. Pero gracias por el spoiler. ¿Ya? Entonces, para calcular el delta UAI, sumamos, como siempre, desde ingresos hasta delta UAI y corremos hacia la derecha para todos los años. ¿Ya? ¿Qué me faltó? ¿Ya? Luego, delta impuestos. ¿Cuántos son los impuestos? 20%. Entonces, como les digo, si es que tienen el signo negativo en deltas, igual aplican los impuestos. ¿Ya? Solamente cuando trabajamos con delta. Ojo con eso. No se vayan a confundir. Para la derecha. Y la suma de estas dos. ¿Cierto? Para la derecha. Como les dije, o sea, como saben, la ganancia y la pérdida de capital se devuelven. Entonces, primero la depreciación también se devuelve. La depreciación está acá, para todos los años. Solamente le cambio el signo. Y acá se devuelve la ganancia y la pérdida. Y se devuelve la ganancia y la pérdida. ¿Cierto? Luego el delta flujo es UDI más depreciación más ganancia para la derecha y listo, tenemos la parte de arriba. Quiero comprobar los números si es que no me equivoqué en algo y estoy bien. Muy bien, Nicolás. Ya. Ahora sí, amigo, que preguntó recién. Primero, ¿cuánto es el delta inversión? O cualquier persona, en verdad. Los 5.200, ¿no? Exacto, ¿cierto? El delta inversión corresponde a cuánto tendríamos que pagar si es que compramos la máquina y corresponde al valor de adquisición de nuestra máquina. ¿Ok? Recordamos que nuestra máquina anterior ya la pagamos, así que no afecta en la parte de la inversión. ¿Ok? Luego, delta valor de mercado.
el valor de mercado en t igual 0 es 200 y es 5200. Aquí creo que alguien se puede confundir. ¿Cuánto creen que es el delta valor de mercado acá? Por una décima también. ¿Cuál fue la pregunta? Excelente. ¿Cuál es el delta valor de mercado en t igual 0? Ya, la respuesta, chiquillos, es 200. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que analizar es qué pasa con las cosas que tenemos actualmente, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, tendríamos que pensar que el valor de mercado sería esto con proyecto menos sin proyecto. Pero si nos damos cuenta, aún no tenemos la máquina, como que la vamos a comprar recién, ¿ya? Entonces, el valor de mercado corresponde solamente al valor de mercado de la máquina anterior, de la máquina antigua, ¿ya? Que son 200. Nos dice que son los 200, ¿ya? Entonces, ojo, cuando estén analizando su flujo de caja asociado a los deltas, vean la parte temporal, vean que la inversión no es que hayan comprado la máquina todavía y no metan el valor de mercado en esta parte, porque se pueden confundir, ¿ya? Solamente trabajen los valores de mercado que ya tienen, que tienen como en su poder. En este caso, es solamente la máquina antigua. Por otro lado, el delta valor de mercado del año 10, ¿cuánto es? Que lo tenemos acá. Era 300, ¿o no? ¿Cuánto? 500. 500, ¿cierto? Entonces, como ya nuestra máquina anterior se depreció, o sea, no tiene ningún valor en el año 10 y solamente nos queda el valor de mercado de la máquina nueva, tenemos que definir que el valor de mercado del delta valor de mercado es 200, o sea, 500 para la máquina para el año 10. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestros dos delta valor de mercado. Luego, el delta préstamo, ¿cuánto creen que es? ¿Valor de la cuota? No, el delta préstamo, cuando nosotros trabajamos un flujo de caja normal, corresponde a la, y queremos rellenar la parte de préstamo, es la plata que nos prestan, ¿cierto? Aquí, si nosotros comparamos el delta préstamo, queremos ver cuánta plata, también es la plata que nos prestan, porque es como plata extra que sube a nuestro flujo de caja, y con la cual contrarrestamos la inversión. Entonces, son 5.200, porque hacemos que no tengamos que pagar plata nuestra para poder invertir. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, es positiva porque es plata que nos pasa. Es como plata que ganamos para el proyecto, pero que finalmente vamos a terminar pagando con los intereses y con las amortizaciones. ¿Ya? Y por otro lado, las amortizaciones funcionan exactamente igual que los intereses. Vamos rellenando amortización por amortización, año por año. Sé que esto es bien latero, pero hay que hacerlo. Y el último, aquí. Luego, como siempre, delta de flujo de capitales es la suma de los flujos de capitales para la derecha. Y delta flujo de caja privado, que era la suma de delta de flujo de caja operacional más delta de flujo de capitales, ¿cierto? Y para la derecha. En el enunciado nos dicen que la tasa de descuento es 12%. Y entonces, para sacar el VAN, aquí entra lo que nos dijo el compañero de delante, ¿cierto? Usamos primero la tasa, que es 12%, y los flujos de caja antes, o sea, después del año 0. Y le sumamos el flujo de caja de las inversiones, de los años 0. ¿Ok? Entonces nos está diciendo este VAN, que es delta VAN, no es VAN, delta VAN, que no nos conviene comprar la máquina. En palabras simples. Entonces todo lo que hicimos ahora es para demostrar que la máquina no es una buena opción y que nos sigue conviniendo mantener la máquina anterior. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, si se dan cuenta, nos evitamos hacer dos flujos de caja porque tenemos que hacer un flujo de caja para la máquina completa, o sea, antigua, y para la máquina nueva. ¿Y cómo? Con delta VAN. ¿Dudas? ¿Estamos listos, chiquillos? Así que, dale. Una consulta en la amortización, porque es hasta el año 5 y después no hay más. Porque son 5 periodos nomás, pues, la amortización.
Ah, vale, estaba confundido con la depreciación, me enredé. Vale, Ah, ya. Sí, gracias. cuidado con esas palabras. Eso chiquillos. Si no tienen dudas, son libres. Cualquier cosa, me preguntan ahora por correo. Creo que esta es la última auxiliar que me toca hacerles, así que quizás no los vea más. Oh. Eso, son libres. Cualquier cosa, correo, foro. Les subo esto en cualquier minuto para que lo tengan disponible. Que estén bien. Vale, Claro que gracias. esté bien. Gracias, que estés bien. No, gracias.